la sesión, porque ahora sí se estaría transmitiendo. ¿Sí? Listo, ¿verdad? Muy buenos días. Antes de iniciar y para cumplir con el principio de máxima publicidad, informo que la sesión será grabada y transmitida por los canales oficiales de la Secretaría. Agradezco su presencia en la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva 2026 convocada para este día. Como saben, el 4 de diciembre de 2025, el Comité de Participación Ciudadana se quedó sin integrantes, por lo que en esta sesión no se podrá contar con representante de este órgano colegiado. En este sentido, y con base en los artículos 13 y 30 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo y artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, las cuales establecen que para las sesiones y determinaciones tanto del Comité Coordinador como del órgano de gobierno gocen de plena validez, se requerirá de la asistencia y el voto de la mayoría de los miembros de estos órganos colegiados con base en el acuerdo que emite el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el cual se reforman el artículo 14 y fracciones segunda, tercera y sexta del artículo 16 del Estatuto Orgánico de la Secretaría, y en el acuerdo que reforma el artículo 14 y su fracción tercera y el artículo 52 de los lineamientos que regulan el funcionamiento, organización interna y las sesiones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno. Por ello, me permito realizar el pase de lista para verificar que se encuentren presentes por lo menos 5 de los 9 integrantes que lo conforman. Contadora Liceda Esperanza García Torres, auditor especial de normatividad en suplencia por ausencia del contador público Marco Antonio Bravo Pantoja, auditor superior de Michoacán. Presente. Licenciada Marisol Sánchez Zamudio, fiscal especializada en combate a la corrupción. Presente. Contadora Yanina Novoa Hernández, en suplencia por ausencia del licenciado Francisco Ramírez Flores, secretario de Contraloría del Estado de Michoacán. Presente. Maestra Azucena Marín Correa, magistrada de la Quinta Sala del Tribunal en materia anticorrupción y administrativa, en representación de la magistrada presidenta, la doctora Lisette Puebla Solórzano. Presente. Doctora Laurelena Lanís García, en su calidad de magistrada presidenta sustituta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Presente. Licenciado Óscar Chávez Arriaga, Contralor Municipal de Pitacio Huerta. Presente. Licenciado Rubén Alejandro García Alcántar, Contralor Municipal de Tangamandapio. Presente. Licenciada María Montserrat Farías Aguirre, Contralora Municipal de Siracuaretiro. Presente. Se da cuenta que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador y órgano de gobierno, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con los artículos 13 y 30 de la Ley del Sistema y artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán. Asimismo, para los efectos conducentes, se informa que por cuestiones de agenda, el contador público Marco Antonio Bravo Pantoja, auditor superior de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, lo cual se notificó mediante oficio a esta Secretaría. Igualmente, por cuestiones de agenda del licenciado Francisco Ramírez Flores, en suplencia acude la contadora Yanina Novoa Hernández. En este orden de ideas se consulta a los integrantes del Comité Coordinador y del órgano de gobierno en votación económica y en atención a lo acordado en reuniones previas si están de acuerdo con aprobar conceder uso de voz y voto a la contadora Lisette Esperanza García Torres, así como a la contadora Yanina Novoa Hernández, en suplencia por ausencia de sus titulares para efectos de la presente sesión. De ser así, se sirvan por favor manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Verificado el quórum legal y ante la ausencia del integrante del Comité de Participación Ciudadana, es necesario llevar a cabo la designación de la persona que conducirá esta sesión. Por ello, solicito su apoyo para que propongan a la persona que por mayoría de votos conducirá esta sesión. Contadora Liceda Esperanza García Torres. Mi voto es para la maestra Marisol Sánchez, fiscal especializada en combate a la corrupción. Gracias, contadora. Licenciada Marisol. Voto para que sea la licenciada Laura Elena Alanis García, presidenta sustituta del Supremo Tribunal de Justicia. Gracias, licenciada. Contadora Yanina.
Mi voto es para la maestra Marisol Sánchez Zamudio, fiscal especializada en combate a la corrupción. Gracias, contadora. Maestra Azucena. Mi voto es para la fiscal especializada en materia anticorrupción. Gracias, maestra. Doctora Laura Elena. Mi voto es a favor de la fiscal especializada en anticorrupción, la maestra Marisol. Gracias, doctora. Licenciado Oscar. Igual me adhiero a la propuesta de mis compañeros en favor de que conduzca la sesión la maestra Marisol de Fiscalía Especializada. Gracias. Licenciado Rubén. Me sumo a la propuesta de la maestra Marisol, fiscal especializada en combate a la corrupción. Gracias, licenciado. Licenciada Montserrat. También me sumo a mis compañeros y propongo a la maestra Marisol. Gracias. Por mayoría de los votos presentes se aprueba el uso de la voz y voto, tanto de la contadora Yanina Novo Hernández y de la contadora Liceide Esperanza, para que cuenten con voz y voto, y de manera por mayoría también se aprueba la designación para que conduzca el desarrollo de la segunda sesión la maestra Marisol, en términos de los artículos 14 y 16 del acuerdo por el que se reforma el Estatuto Orgánico y artículo 52 por el que se reforman de los lineamientos que regulan el funcionamiento, organización interna y las sesiones del Comité Coordinador publicados el 2 de diciembre de 2025. Licenciada, si gusta pasar al frente para que nos apoye con la conducción de la sesión, por favor. Bienvenida. Sí. Agradezco a este órgano colegiado la confianza que depositan en mí para llevar a cabo la conducción de la presente sesión y existiendo el quórum legal, se da inicio a la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador y del órgano de gobierno convocada para esta fecha. A efecto de continuar con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria dar lectura al orden del día. Con mucho gusto. El proyecto del orden del día es el siguiente. Número 1, pase de lista y verificación del quórum legal. Número 2, designación de la persona que conducirá la sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, lectura y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de 2026. Número 5, presentación del informe de ejecución del programa de implementación de la política estatal anticorrupción correspondiente a 2025. Número 6, presentación. Aquí me permito hacer un ajuste derivado de la reunión previa. La convocatoria se envió como presentación y aprobación por parte del Comité Coordinador del modelo de seguimiento. En este punto y para esta sesión quedaría únicamente como presentación del modelo. Número 7, presentación y aprobación en su caso del acuerdo administrativo por el cual el órgano de gobierno autoriza la reclasificación entre partidas internas del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 de la Secretaría Ejecutiva. Número 8, presentación y aprobación por parte del órgano de gobierno de la publicación de los estados financieros del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de la Secretaría Ejecutiva. Número 9, presentación y en su caso aprobación por parte del órgano de gobierno del convenio de colaboración con el Instituto de la Juventud Michoacana. Y número 10, asuntos generales. Sería el orden del día. Estando a su consideración el orden del día, me permito consultar a los integrantes si existe algún comentario al respecto. De no existir comentarios, solicito a la secretaria tomar votación correspondiente. Muchas gracias, licenciada. Me permito consultar en votación económica a los integrantes del Comité Coordinador y órgano de gobierno si están de acuerdo con la propuesta del orden del día. De ser así, se sirvan manifestarlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Queda aprobado el orden del día con el ajuste señalado por unanimidad de los presentes. Habiendo sido aprobado el orden del día, como lo dispone el artículo 29 de los lineamientos que regulan el funcionamiento, organización interna y las sesiones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno,
Me permito someter a su consideración si están de acuerdo en dispensar la lectura de los documentos referidos en los puntos 4 al 9, al haber circulado previamente. Por favor, secretaria, tome la votación correspondiente. Con mucho gusto, fiscal. Siguiendo la instrucción, me permito consultar en votación económica a los integrantes del comité coordinador y órgano de gobierno si están de acuerdo con la dispensa de la lectura de los puntos 4 a 9 del orden del día. De ser así, se sirvan, por favor, manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobada la dispensa de la lectura de los documentos referidos de los puntos 4 al 9. Me permito dar lectura al siguiente acuerdo. Se aprueba por unanimidad, mayoría de votos, el orden del día de la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador y del órgano de gobierno, en los términos propuestos, con las modificaciones señaladas, así como la dispensa de la lectura de los documentos correspondientes a los puntos 4 al 9 por haberse circulado previamente. Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Con mucho gusto, fiscal. Como punto número 4 tenemos la lectura y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria 2026, la cual fue remitida con anterioridad para consulta y posibles comentarios al respecto. Es cuanto, fiscal. Toda vez que ha sido dispensada la lectura de los documentos, consulto a los presentes si tienen algún comentario al respecto. En caso de no ser así, solicito a la secretaria que asuma la votación. Siguiendo la instrucción, me permito consultar en votación económica a los integrantes del comité coordinador y órgano de gobierno si están de acuerdo con aprobar el acta de la primera sesión ordinaria 2026. De ser así, se sirvan manifestarlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Me permito declarar el siguiente acuerdo. Se aprueba por unanimidad, mayoría de votos, el acta de la primera sesión ordinaria del 2026 del Comité Coordinador y del órgano de gobierno en los términos planteados. Secretaria, sea tan amable de continuar con el orden del día. Con mucho gusto. Como quinto punto tenemos la presentación del informe de ejecución del programa de implementación de la política estatal anticorrupción correspondiente a 2025. En este sentido, comentar que como parte de las acciones previstas en el proceso de seguimiento y evaluación de la política realizadas por la Secretaría Ejecutiva, se presenta el segundo informe de ejecución del programa de implementación correspondiente a 2025. Este es un documento técnico que busca contribuir con un análisis desagregado sobre el cumplimiento alcanzado por eje, por prioridad y por línea de acción, así como por entidad responsable. Del mismo modo, se señalan las acciones más relevantes como áreas de oportunidad, además de incorporarse en los anexos los 4 reportes trimestrales realizados durante 2025, que a su vez se encuentran cargados en la plataforma de monitoreo y seguimiento de la política, los cuales son de acceso público en el mismo sistema. Es importante destacar que el cumplimiento alcanzado en 2025 es del 83%, lo que representa una reducción del 10% respecto a 2024, particularmente en los ejes 3 y 4 correspondientes al impulso de la participación ciudadana, transparencia y control de los recursos públicos respectivamente. Esto de acuerdo a la desaparición del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública. Igualmente comentar que de mantenerse esta tendencia es probable que continúe una disminución en el porcentaje de cumplimiento para este año 2026. ¿Es cuánto? Si tienen alguna duda o comentario. Nada más, el IMAI está extinto desde el año pasado. A mí yo considero que seguir considerando el IMAI en estos resultados por institución resulta contraproducente, porque ya hay la normativa que nos obliga a todos y cada uno de los sujetos obligados a dar cumplimiento con los temas de transparencia. Entonces, mandar un mensaje de que no se está cumpliendo con transparencia es contraproducente y estaríamos mandando un mensaje negativo. Yo creo que las políticas públicas, si bien es cierto se aprueban de forma anual, también tienen que ser conscientes de las modificaciones y las actualizaciones que se deben de ir haciendo
Porque aquí estaríamos diciendo que todo lo que sea el Instituto de Transparencia no se ha cumplido, cuando todas y cada una de las dependencias que tienen la obligación de transparentar han asumido esa etapa de mayoría de edad y lo están haciendo ya de forma permanente y sin necesidad de poner como que no se están cumpliendo. ¿Sí? Yo creo, o sea, con todo respeto, yo sé que estaban ya aprobadas y que vienen de informes anteriores, pero sí actualizar, porque estaríamos mandando un mensaje de que el Estado, a través de sus instituciones, no está cumpliendo con esas, con esos ejes, o se podría interpretar así, y la verdad es que, bueno, todos los, y más ahorita que si te fijas, todos los institutos, todos los entes, todos los sujetos obligados están cumpliendo con la integración de sus nuevos comités de transparencia. Entonces, nada más es un comentario. Si gustan, se puede volver a actualizar. Recordemos que el programa de implementación es un programa flexible que se puede estar adecuando conforme se va avanzando el año. Recordemos también que se mandó una propuesta de actualización que también fue aprobada el año pasado, pero podemos seguir trabajando en este sentido. Podemos proponer de nuevo una actualización a los ficheros de indicadores que fueron los que se modificaron el año pasado para medir justamente pues lo ideal, ¿no? Y no considerar ya al IMAI. Lo trabajamos a través de la Dirección de Riesgos y se los presentamos en una próxima sesión para poder actualizar y poder medir lo que sí corresponde. Sí, yo sí quería que quedara asentado, a pesar de que ya se había visto en reuniones de trabajo, y quiero precisar que era necesario que quedara asentado, precisamente porque es un modelo que se estaba trabajando anteriormente. Entonces, para que quede la precisión de en qué momento se está pidiendo esa actualización. Ok, de acuerdo. Tomamos nota, maestra, y con mucho gusto trabajamos en una nueva propuesta. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Dado que este punto es solo presentación, me permito declarar el siguiente acuerdo. El comité coordinador tiene por presentado el informe de ejecución del programa de implementación de la PEA 2025 en los términos expuestos y considerando las manifestaciones expuestas en este acta realizadas por la magistrada Azucena Marín. Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Muchas gracias, fiscal. Como sexto punto tenemos la presentación del modelo de seguimiento y evaluación del Sistema Estatal Anticorrupción. Este modelo surge como un instrumento metodológico para dar seguimiento y evaluar la política estatal anticorrupción en Michoacán, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y legitimidad institucional. Tiene como fundamento la Constitución Política del Estado, la ley y la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. El modelo se compone de dos macroprocesos, uno de seguimiento y otro de evaluación. El primero permite supervisar avances, identificar desviaciones y proponer medidas correctivas mediante reportes periódicos. El segundo analiza impactos y resultados intermedios vinculando capacidades institucionales con la coordinación sistémica. Es preciso señalar que desde 2024 se diseñó una matriz de monitoreo y seguimiento con el objetivo de sistematizar información sobre acciones, indicadores, medios de verificación y porcentajes de cumplimiento, generando evidencia verificable. Del mismo modo, se han llevado a cabo reportes trimestrales, las cargas en la plataforma de monitoreo, así como dos informes de ejecución, uno correspondiente a 2024 y uno correspondiente a 2025. Por lo que con este modelo se formalizan y documentan los procesos que se han venido realizando como parte del seguimiento y evaluación de la política, quedando instituidos la totalidad de insumos técnicos que servirán de marco para el monitoreo. En este sentido, comentar que el artículo 8 de la ley del sistema establece que el comité coordinador tiene la atribución de diseñar, aprobar y promover políticas públicas en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación, así como aprobar la metodología de indicadores para la evaluación a que se refiere pues la fracción que acabo de señalar, y conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva con base en las mismas.
En este sentido, pues sí comentar que es atribución del comité coordinador aprobar el modelo o todas las políticas y herramientas que se propongan por parte de la Secretaría Ejecutiva o de las mismas instituciones del comité coordinador. Es cuanto. Consulto a los presentes si existe alguna duda, comentario o sugerencia al respecto. Creo que solo que la parte de aprobación quedaría para la siguiente sesión, ¿correcto? Ujú. En caso de no ser así, solicito a la secretaria del sistema declarar como el siguiente acuerdo. El comité coordinador informa por O sea, tiene todo informado. el comité coordinador tiene por informado el modelo de seguimiento y evaluación del Sistema Estatal Anticorrupción, MOSEMICH, en los términos expuestos. Ujú. Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Con mucho gusto. El punto número 7 corresponde a la presentación y en su caso aprobación del acuerdo administrativo por el cual el órgano de gobierno autoriza la reclasificación entre partidas internas del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026. En este sentido, comentar que en el capítulo 1000, referente a servicios personales, se tiene como antecedente que hubo un incremento de sueldos establecido en la circular Dirección de Recursos Humanos 26 de 2025, emitida por la Secretaría de Finanzas, en la cual se establece la modificación del tabulador para personal eventual para el ejercicio fiscal 2026. Comentar que el presupuesto de egresos de 2026 de la CCA únicamente permitió cubrir el sueldo de 5 analistas de enero a septiembre y de 8 analistas y un auxiliar de enero a agosto, integrando la plantilla con 14 personas bajo esta modalidad eventual. En este sentido, recordar que con las economías de enero y febrero se cubrió un mes más de estos analistas y con las economías de abril, mayo y junio derivadas de las vacantes de la titularidad del órgano interno de control, designación que compete al Congreso del Estado en términos del artículo 27 de la Ley del Sistema, que se y de la Dirección de Jurídico, de Normatividad de Asuntos Jurídicos, que se encuentra en proceso de convocatoria para su designación, se estaría cubriendo el sueldo del mes de octubre de 12 analistas y del auxiliar, así como del mes de noviembre para 9 analistas y el auxiliar general, lo que permitirá dar continuidad a las funciones y actividades para el cumplimiento de los planes de trabajo, tanto de la Secretaría como del propio sistema. En el capítulo 3000 se estaría reorientando recursos de la partida de valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías para dar suficiencia presupuestal al pago complementario de un seguro de la motocicleta institucional, el cual se incrementó por el tipo de cobertura. De la misma manera, se pretende reorientar recursos de la partida de otras asesorías para la operación de programas para dar solvencia a la partida de congresos y convenciones con la que se da solvencia o suficiencia presupuestal al programa de sensibilización y capacitación 2026. Finalmente, en el capítulo 5000 es necesario reorientar recursos para darse suficiencia presupuestal a la adquisición de un aire acondicionado, una computadora y un equipo de diseño. Es cuanto. Para el desahogo del presente punto del orden del día, consulto a los presentes si tienen comentarios o dudas al respecto. En la contratación eventual que se va a realizar, entiendo que no sería por 5 meses que restan del año, se tiene ya contemplado en la presupuestación el pago de primas vacacionales, aguinaldo, hasta la fecha que dura el contrato. Sí. Sí, Para sus finiquitos, en caso de que no se pueda extender sus contratos hasta diciembre, se paga la parte proporcional de finiquitos. Asegurarnos de que estén cubiertas todas las Prestaciones. prestaciones. Sí. ¿Alguna otra manifestación? Solicito a la secretaria tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto. Consulto a los integrantes del órgano de gobierno en votación nominal el sentido de su voto respecto si están de acuerdo en tener por presentado y en su caso por aprobado el acuerdo administrativo por el cual se autoriza la reclasificación entre partidas internas del presupuesto de egresos. Contadora Lisette Esperanza. A favor. Licenciada Marisol Sánchez Amudio. A favor. Gracias.
Contadora Yanina Novoa. A favor. Doctora Laurelena Alanís. A favor. Licenciado Oscar Chávez. A favor. Licenciada María Montserrat. A favor. Licenciado Rubén. A favor. Aprobado por unanimidad de los presentes, fiscal. Secretaria, sea tan amable de continuar con el orden del día. Miriam, no me pediste no me pidieron Ay, perdón, es que no estaba aquí en la lista, lo siento. Una disculpa. Maestra Azucena Marín Correa. A favor. Gracias y una disculpa nuevamente. Me permito dar lectura al siguiente acuerdo. El órgano de gobierno, por unanimidad de los presentes, autoriza la reclasificación entre partidas internas del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 de la Secretaría Ejecutiva en los términos señalados. Secretaria, sea tan amable de continuar con el orden del día. Con mucho gusto. Como siguiente punto tenemos la presentación y aprobación de la publicación de los estados financieros del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026. En este sentido, comentar que ante la falta de dictaminación del órgano interno de control, se solicita la aprobación únicamente para efectos de la publicación de los estados financieros que han sido entregados sin observaciones en la Secretaría de Finanzas, los cuales reflejan una situación financiera estable y un cumplimiento adecuado en el uso de recursos en apego de la normatividad y a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. También comentar que los estados financieros deben estar disponibles también para las evaluaciones que corresponden al SEBAC. Es cuanto, fiscal. Consulto a los integrantes si hubiese alguna participación. De no haberla, solicito a la secretaria tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto, fiscal. Es un comentario que quisiera dejar porque luego por experiencia se dan malas interpretaciones o exceso de interpretación. La aprobación que hacemos en este órgano de los estados financieros es en el sentido de la información presentada con el alcance que tenemos sobre la información presentada, con el alcance de revisión que tenemos desde nuestro ámbito, y aunque aquí hay autoridades que realizan auditoría y hay autoridades que hacen otro tipo de supervisiones, no es considerado que se hace un análisis exhaustivo de acuerdo a todas las procesos. Es una autorización que se realiza para que se pueda dar cumplimiento a todos los controles internos que conlleva el gasto público. Nada más, les cuento. Gracias, maestra. Sí, en ese sentido va únicamente la publicación en la página web, porque ustedes pues, no dictaminan o no analizan o no aprueban el contenido. Respecto a los controles que realiza la propia Secretaría Técnica, de pedir los auditores externos y el análisis y ya todas las auditorías para que no se vea. Sí, en este sentido comentar, aprovechando, maestra, estamos todavía en espera del dictamen final por parte de la Secretaría de Contraloría de la Auditoría de Estados Financieros del ejercicio 2025. En cuanto lo tengamos, se los haremos de conocimiento en una siguiente sesión. Es cuanto. ¿Alguna otra sugerencia o comentario? No siendo así, me permito declarar el siguiente acuerdo. El órgano de gobierno tiene por presentados los estados financieros del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 y aprueba en cuanto a la publicación de los referidos estados financieros en la página web de la Secretaría Ejecutiva. Muy bien. Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Con mucho gusto. Como noveno punto tenemos la presentación y aprobación por parte del órgano de gobierno del convenio de colaboración con el Instituto de la Juventud Michoacana. Este convenio se pretende celebrar con la intención de ejecutar actividades y programas de formación, capacitación, difusión, consultoría, vinculación o cualquier actividad que impulse la participación de las juventudes michoacanas
en la prevención y combate a la corrupción, buscando una participación ciudadana más activa e informada, transformando la motivación e impulso juveniles en un motor contra la corrupción. En este sentido, pues comentar que ya teníamos un convenio firmado con ellos, sin embargo, nos están agregando dos cláusulas que no teníamos en el convenio pasado. La primera, en cuanto al objeto, que tiene como propósito establecer las bases y condiciones por la cual recibirá prestadores de servicio social la Secretaría Ejecutiva. Y la segunda cláusula, en cuanto a que se compromete la Secretaría a apoyar económicamente a los prestadores de servicio social en función de las posibilidades de la Secretaría. Y en su caso, proporcionar algunos gastos que requieran para realizar sus actividades que formen parte del programa de prestación de servicio social. Esa sería la diferencia en cuanto al convenio que ya teníamos aprobado y bueno, se somete a su consideración para estar en condiciones de volver a recibir prestadores de servicio en estas condiciones. Es cuanto, fiscal. Para el desahogo del presente punto, solicito a los integrantes manifestar si tienen algún comentario al respecto. El apoyo a los prestadores de servicio social sería directamente a ellos. Sí, no es con el instituto, sería directamente. Ok. ¿Algún otro comentario? Ahí yo sí considero que deberíamos de ver bien ese tema de dar ese apoyo. Eso no habíamos, no lo habían analizado nuestros enlaces. ¿En base a qué daríamos un apoyo? ¿Y de qué Sí. recurso? Ajá. Pues el recurso puede ser a través de pasajes, por ejemplo, pasajes terrestres, que es un recurso que sí que tenemos en una partida de aquí de la Secretaría Ejecutiva. Em, no se pueden dar becas, no tenemos capítulo 4000, pero sí en cuanto a los recursos también puede ser material, por ejemplo, no sé, hojas, material didáctico, material de papelería que sea necesario para las actividades del servidor, del prestador de servicio social. No, no. No afectaría presupuesto ni se destinaría un recurso especial para ellos. Ajá. Lo que pasa es que como si dice apoyar económicamente, Sí, interpretar. sí, En el convenio entiendo. dice otra cosa. Entiendo la interpretación. Ajá, se pudiera creer eso, pero Sí es correcto precisar que el apoyo económico sería para traslados, Ujú. material de trabajo y me imagino que algunos alimentos que se proporcionarían en el sitio del evento que es parte del sistema. Si gustan, lo agregamos en la cláusula lo más para hacerlo específico. más preciso. Que tenga el El sí, propio, que no implica la asignación de una beca, sino pues más bien como en especie, como que la absorber los gastos que pudieran representar para General, el eso sí. prestador de servicio social las actividades que realicen el sistema. Muy bien, lo precisamos y se los volvemos a enviar para que me aprueben por favor. y dejarlo lo más preciso posible. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, si no habiendo alguna otra intervención, pido a la secretaria tomar en consideración los comentarios y que nos haga favor de modificar el acuerdo para en la siguiente sesión pueda ser votado. De acuerdo. Ujú. Entonces quedaría únicamente como presentación y en la siguiente sesión lo volvemos a subir para aprobación. Con Ok, mucho gusto. secretaria, por favor, damos continuidad con el orden del día. Pues como siguiente punto son los asuntos generales, fiscal, lo dejo abierto a su consideración. Comentarles a los integrantes de esta mesa si tienen algún punto que quisieran que subamos al orden del día o tocar en estos momentos. No, creo que no. Bueno, no siendo no más temas que tratar, habiéndose agotado los puntos del orden del día, se dio por concluida la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, siendo las 10:01.
del día de su inicio, firmando al margen y al calce de las personas que en ella intervinieron para circunstancia legal. Muchas gracias, buen día. Gracias.